Redes sociales fueron las plazas públicas en donde se discutieron diversos temas en torno a los Juegos Olímpicos. Para ello traemos a una investigadora que ya también es amiga de Conecta Cartelera Cultural Activa, que es la doctora Raquel Ramírez Salgado, investigadora, comunicadora feminista, activista por los derechos de las mujeres, mexicana también, y es fundadora de la Escuela Feminista de Comunicación. Vamos a ver estos Juegos Olímpicos desde el enfoque feminista. ¿Cuáles son estos temas que se discutieron durante esta justa deportiva, que también develaron diversos pensamientos y momentos especiales de toda una comunidad? Entonces vamos a platicar por casos específicos que pudimos ver en los Juegos Olímpicos. Caso número 1. El 27 de julio de este 2021, Simone Biles se retiró de la competencia por su estado psicológico. Este tema agrieta el muro de silencio que estigmatiza y silencia a la salud mental. ¿Qué hay que decir respecto a este tema? Vamos a conocerlo. Creo que es muy oportuno esta invitación que nos haces a reflexionar. Está muy fresco, ¿no? El tema de las Olimpiadas. Creo que, bueno, además de decir que han sido en un contexto, pues, sui generis por la pandemia, pero creo que lo primero es situar a las Olimpiadas, que si bien son un evento deportivo, pues muy importante, un evento que genera mucha expectativa, no hay que dejarlo de lado del capitalismo, ¿no? O sea, entender que no es esa, digamos, contienda deportiva idealizada que nos han vendido, ¿no? En donde se junta la buena voluntad de las personas. Por supuesto que vemos manifestaciones de altísimo nivel, pero también en las Olimpiadas vemos la reproducción de la desigualdad, también en las Olimpiadas, porque finalmente todo esto está sostenido por comités, por patrocinadores, por relaciones de poder, por racismo, clasismo, misoginia. Entonces, insisto, no es este evento deportivo idealizado, y en ese sentido, al situarlo en este contexto, comprendemos que está atravesado por algo que se llama meritocracia y que ha sido pues fuente de mucha desigualdad para las personas. Es decir, poner a competir a personas que no parten del mismo punto, y que entonces vemos ahí cómo hay sesgos importantes incluso en la evaluación del desempeño de las y los atletas, ¿no? Que me parece que es un llamado a que reconsideremos esta parte importantísima del autocuidado, ¿no? Que no va a haber un evento basado en la meritocracia que sea más importante que nuestra salud mental y física, ¿no? Hay que recordar que ha habido casos de gimnastas que bajo esa presión, esa exigencia, pues han puesto en riesgo su integridad física y han quedado con secuelas importantes en el cuerpo, ¿no? Secuelas para toda la vida. No es casual, ¿verdad?, que este llamado haya sido hecho por una mujer. Además, no es cualquier mujer, ¿no? También hay que contextualizar a las personas. Así como contextualizamos brevemente a las Olimpiadas, ¿no?, como un evento deportivo, pero también comercial, hay que caracterizar a la gimnasta, ¿no?, que hace este llamado. Y bueno, pues ella es una mujer de 24 años, es una sobreviviente de abuso sexual, ¿no? Esto hay que decirlo. Es una deportista afrodescendiente, es una atleta de altísimo nivel que pues ha estado en el ojo público. Entonces, qué importante, ¿no?, para no solamente para las víctimas, también sobrevivientes de violencia sexual u otras formas de violencia, sino también para las personas, el decir, tengo derecho a parar, ¿no? Y no hay nada más importante que mi salud, que mi integridad. Creo que es una lección valiosísima y que rompe efectivamente con la gramática de este tipo de eventos, en donde está por encima de las personas. O sea, realmente si nos podemos analizar las Olimpiadas desde las relaciones de poder, vamos a ver que es un evento bastante deshumanizador, paradójicamente, ¿no? Y bueno, ahora que menciono pues este suceso importantísimo en la vida de Simone Biles, pienso
en justo esta ruptura del silencio, ¿no? Con respecto al abuso. O sea, este llamado que hace Simone Biles no es solo en las Olimpiadas, no es solo en la coyuntura de las Olimpiadas, es un proceso que ha llevado años y que ha implicado eso, la ruptura del silencio, el atreverse a decir, a denunciar. Caso número 2 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ona Carbonell denuncia públicamente la imposibilidad de lactar a su hijo durante los Juegos Olímpicos y esto pone en foco las dificultades para conciliar el trabajo y la maternidad. ¿Cuál es la opinión sobre este tema? Vamos a conocerlo. Seguimos viendo cómo en la coyuntura, en el contexto de los Juegos Olímpicos, justo se reproduce el orden social de género, ¿no? Allí está presente. O sea, donde sí, las mujeres son las reproductoras de la vida, pero en condiciones de desigualdad. Y que hay una aparente, y digo aparente porque sabemos que el espacio público no sería posible sin todo el sostenimiento de la vida que se hace desde el espacio privado doméstico, pero vemos esta aparente tajante separación, en donde sí se quiere ver a las mujeres en el espacio público, pero no se les quiere ver reproduciendo la vida, ¿sabes? Es como un tono bastante hipócrita del sistema, porque es sí ensalzar por un lado la figura de la maternidad en los medios de comunicación, ¿no? A partir del Estado o de otras instancias, otras instituciones, pero cuando las mujeres aparecen en el espacio público se censura, ¿no? Cuando aparece en el espacio público reproduciendo la vida, quiero decir. Entonces, ojo, porque también me parece que en el contexto esto se repite en todos los ámbitos del espacio público, pero pienso que también en el caso de las Olimpiadas estaba esta censura porque hay una ceguera de género, hay una ceguera de las condiciones que viven las mujeres, hay además un interés en ensalzar la figura de la deportista y además de sexualizar esa imagen. No es que, hay que recordar, ¿no? Que no es que a las mujeres seamos bienvenidas al espacio público, al contrario, o sea, siempre va a haber como una factura que vamos a tener que pagar por estar en ese espacio. Insisto, las Olimpiadas no son ese lugar, ese evento idealizado que nos han vendido, ¿no? Mucho tiene que ver con incluso posicionamientos de atletas en donde se habla de todas aquellas opresiones que se intersectan y que han generado desigualdad en el mundo. Pues esto es adrede, o sea, no es casualidad, ¿no? O sea, tiene que ver con la desigualdad, por supuesto, pero además porque al sistema le conviene que la desigualdad prevalezca, ¿no? Pensemos en toda la trayectoria de una mujer que reproduce la vida, ¿no? Que cuida la vida, que sostiene la vida y que además está generando ganancias para el capitalismo. O sea, es importante que las mujeres estemos distraídas para no exigir derechos, por ejemplo. Entonces, si las mujeres tienen una maternidad o un proceso de maternaje hostil, no van a tener energía para hacer otras cosas y van a concentrarse ciertamente en reproducir la fuerza del trabajo para el sistema capitalista. Es eso en realidad, ¿no? O sea, el sistema capitalista y patriarcal se beneficia del trabajo invisibilizado de las mujeres, del trabajo no remunerado. El propio INEGI lo dice, el trabajo doméstico de cuidados no remunerado de las mujeres y las niñas aporta el 22% al Producto Interno Bruto. Entonces, esta omisión es completamente adrede, ¿no? Y bueno, hay que recordar que también esta construcción de la maternidad genera mucha culpa en las mujeres, ¿no? En general, las mujeres vivimos con la culpa atravesada. Entonces, es tal la exigencia, particularmente con las madres, ¿no? Con las mujeres que maternan, que entonces la culpa se duplica, ¿no? Y vemos eso, o sea, que hay un sostenimiento de la vida desde un lugar secundario que es beneficioso para el sistema. Y además creo que hay un tipo de misoginia muy, muy particular hacia las mujeres embarazadas y hacia las mujeres que maternan, hacia las mujeres madres, ¿no? Y esto lo vemos manifestado en el espacio público, o sea, y en el privado, desde luego, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, que no es casualidad
que haya una forma de violencia específica contra las mujeres embarazadas, pienso en la violencia ginecobstétrica, pienso incluso en la exclusión que hay hacia las mujeres que maternan, esta como eh, exclusión basada en ya no puedes dar lo que tendrías que dar en el espacio público, que es un espacio de competencia capitalista y patriarcal, porque además se nos ha enseñado a las mujeres que el referente de trabajo tiene que estar masculinizado, ¿no? O sea, tiene que ser en función de los hombres. O sea, eso es pues, esto que Celia Amorós llama como el acaparamiento de lo genéricamente humano, en donde se piensa que las mujeres queremos lo identitario de los hombres o reproducir las prácticas de los hombres cuando no es así. O sea, las mujeres tendríamos que estar en el espacio público desde nuestras necesidades, ¿no? Entonces, tendríamos que generar un mundo más humano, una sociedad que no fuera capitalista y que entonces entendiera que la crianza es un trabajo colectivo, que no solo debe depositarse en las madres, sino que todas las personas adultas tenemos que ver, tenemos que preocuparnos por el bienestar de las niñas y los niños. Siguiente caso a analizar con la doctora Raquel Ramírez Salgado. El equipo alemán de gimnasia artística decide salir a competir con una prenda de cuerpo completo para reivindicar la libertad de que cada mujer pueda elegir qué ponerse en los Juegos Olímpicos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la lectura? Vamos a conocerlo. Uno de los temas más controversiales, ¿no? Porque, bueno, al ser un evento deportivo, y aunque muchas mujeres ven las Olimpiadas, hay mucha audiencia femenina, pero lo cierto es que, fíjate cómo se conecta con esto que mencionábamos sobre la incorporación de las mujeres al espacio público. O sea, se van a incorporar bajo las condiciones de la mirada masculina, ¿no? O de los hombres que deciden. Entonces, si tú vas a estar en las Olimpiadas como deportista, vas a hacerlo sexualizada. Porque, vaya, digo, yo no soy una deportista, ¿no? Pero yo pienso que por algo estas deportistas de altísimo nivel hicieron esto, ¿no? Este acto. O sea, quiere decir que para muchas mujeres la indumentaria impuesta es incómoda y no les permite, pues, tal vez llevar a cabo su trabajo de la forma ideal, ¿no? O sea, pienso en el caso, por ejemplo, de los equipos de voleibol, ¿no? Que también fue otro caso, las gimnastas, o sea, lo que quiero decir es que son actividades deportivas muy situadas desde las mujeres, o sea, son campos feminizados, en donde sí hay una presencia importante de mujeres, pero insisto, bajo las condiciones impuestas por los hombres. Entonces, a mí me pareció súper valiente y claro, la respuesta de los hombres que fue, que éramos unas exageradas, ¿no? Que también los hombres eran sexualizados, en fin, estos lugares comunes que vemos siempre cuando las mujeres se atreven a romper el silencio por una u otra razón. Yo sí le leería como un acto sórico, un acto de sororidad, en donde las mujeres se unen para un bien común y para la defensa de los derechos humanos de todas, ¿no? Y además creo que qué importante porque sí, ya decía yo, hay audiencias femeninas, qué importante para las niñas observar figuras de deportistas que no estén sexualizadas y que entonces eso les permita entender que las mujeres tenemos el derecho de estar y que tenemos el derecho de desempeñar la actividad que deseemos. ¿Sí? Entonces, no es solo un capricho, no solo es un deseo personal, sino es el resultado o la representación de una lucha muy importante y además, insisto, de un referente para las niñas y para las mujeres. Pienso incluso en la diversidad corporal, ¿no? O sea, pienso en la presencia de una Alexa Moreno, ¿no? Esta gran gimnasta mexicana que tiene simplemente un cuerpo más musculoso y que, claro, ahorita todo el mundo la celebra, la festeja, pero hay que recordar que Alexa fue víctima de un bullying tremendo, ¿no? De una humillación pública. ¿Por qué? Por tener un cuerpo diferente. Entonces, también creo que es importante ver esa diversidad de cuerpos para que tengamos referentes y entendamos eso, justamente, que la humanidad es diversa
y que podemos representarnos o podemos identificarnos con esa diversidad de deportistas. Último caso a analizar con la doctora Raquel Ramírez Salgado y es el caso de Thomas Daly, conocido como Tom Daly, un saltador de trampolín británico especializado en la plataforma de 10 metros, youtuber, influencer y activista a favor de los derechos LGBTQ+, y justamente robó cámara en Tokio 2021 por tejer, y esto tuvo una lectura bastante favorecedora a nivel social y público. ¿Qué hay de trasfondo sobre este mensaje? ¿Cuál es la opinión de la doctora Raquel Ramírez Salgado? Vamos a conocerla. Contextualizando qué es esto de romper el pacto, ¿no? Hay que retomar a dos autoras que hablan de esto. Por un lado, Gerda Lerner, que es una de las grandes teóricas sobre el patriarcado, ¿no? Sobre esta categoría. Y la otra es la filósofa Celia Amorós, que justamente ella habla de los pactos patriarcales entre hombres, ¿no? Y bueno, Gerda Lerner nos dice también que la reproducción del poder en el patriarcado no sería posible ciertamente sin estos pactos de poder. Y Celia Amorós también es muy insistente con esto. Entonces, esa es como, digamos, la genealogía de los pactos patriarcales, ¿no? De esta conceptualización. Cuando hablamos de romper el pacto entre los hombres, nos referimos a que rompan ese pacto de poder, ese acuerdo tácito que se va aprendiendo en el proceso de socialización desde que son niños, los hombres, en donde lo que acuerdan que es, porque, a ver, o sea, en un pacto, ¿qué haces? Estás acordando algo, ¿no? Un pacto es un acuerdo, ciertamente. ¿Qué es lo que los hombres acuerdan en ese pacto? Pues la dominación sobre las mujeres, ¿sí? Entonces, romper el pacto implica que los hombres van a mostrar un repudio o un rechazo a dicha dominación de los hombres sobre las mujeres, ¿no? A mí, volviendo a la parte discursiva, que no es que yo la rechace del todo, o sea, me parece que hay, lo discursivo puede ser un punto de partida para llevar a cabo acciones, ¿no? Importantes. Creo que lo de esta acción que hacen estos deportistas fue valiosa, ¿no? O sea, me parece que es importante señalar a los abusadores y no a las víctimas, ¿no? Que las consecuencias vayan sobre ellos, porque además es un delito, ¿no? El abuso sexual. Me pareció valioso. Yo no lo llevaría a romper el pacto como tal, porque romper el pacto es una acción mucho más profunda, ¿no? Y no tenemos como elementos para pensar a estos hombres como si no reprodujeran ellos por sí solos el sistema patriarcal, ¿me explico? O sea, fue un acto valiente, sin duda, fue un acto valioso, fue un acto que puede ser un punto de partida para muchas cosas, ¿no? Para que comience a modificarse esta tolerancia, altísima tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres y las niñas. Pero yo no lo llamaría romper el pacto. O sea, me parece que para romper el pacto no solo se tiene que hacer un acto discursivo, porque cuántos hombres que son políticamente correctos en el espacio público, pues hemos visto que después han sido denunciados como agresores de mujeres, ¿no? Entonces no están rompiendo un pacto, están presentándose públicamente de una forma, ¿no? Entonces, no lo digo para descalificar este acto, insisto, me pareció valioso, pero sí me parece que para llegar a esta ruptura del pacto entre hombres necesitamos mucho más y tenemos que ser más cautelosas, ¿no? En la evaluación justo de estas representaciones. Yo me centro mucho en la lectura de las audiencias, ¿no? Porque es claro, hay que analizar el discurso de los medios, pero también hay que leer la contraparte para saber cuál es el efecto que está causando dicho mensaje. Entonces, lo que me llamó la atención es que justo yo en esta publicación lo que hago es una crítica justo a ese acto discursivo y que nos lo empezaron a vender como el hombre modelo, ¿no? Cuando, bueno, pues este deportista hizo algo que es violatorio de los derechos humanos de las mujeres y es el alquiler de un vientre, ¿no? O sea, hay que recordar que la maternidad subrogada es un tema que está a discusión, es un tema que el sistema nos lo está vendiendo como si fuera una elección por parte de las mujeres, ¿no? Así en libertad. Y en realidad, pues no, son las mujeres más precarizadas quienes están llevando a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Entonces hay un aprovechamiento de parejas del mismo sexo o de parejas de distinto sexo
sobre estas mujeres precarizadas para obtener algo que es un deseo. O sea, tener hijas e hijos no es un derecho, es un deseo. Y claro, ya en el caso de nuestro país, ¿no? Pensando en el artículo 4º constitucional, bueno, lo que sí marca la ley como un derecho que tenemos las personas es a decidir si no queremos tener hijas o hijos, y esto se vincula con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y también sobre que el Estado, una vez que tú decidas tener hijas o hijos, pues el Estado está responsabilizado a avalar los derechos de esa criatura. Pero te fijas, es una construcción de derechos humanos mucho más compleja y que no tiene que ver con el simple deseo de yo deseo, quiero tener un hijo o una hija, ¿no? Va más allá porque aparte está el interés superior de la niñez, en fin, una serie de derechos que se articulan. Entonces, las personas en general se fueron con la finta y no ven esta otra parte. Entonces, te decía, yo al revisar como las lecturas que se hacen de mi post, bueno, me tacharon de homofóbica, de intolerante, de odiar profundamente a los hombres, ¿no? Esos lugares comunes también que se hacen cuando las mujeres señalamos de manera crítica algo, ¿no? O sea, yo no estoy poniendo en duda la capacidad como deportista de él, de Tom Daley. O sea, yo, bueno, ni siquiera soy atleta, no soy deportista, ¿no? No soy jueza de los Juegos Olímpicos, no fue por ahí. Me decían que yo lo ponía en términos maquiavélicos, pues no, o sea, pero ¿dónde está ese análisis que hacen muchas voces basados en que el privilegio blanco, el privilegio de los hombres, ¿no? Y que entonces esto se desdibuja, ¿verdad? Cuando se trata de un personaje que nos simpatiza mucho. Y entonces los análisis, pues no son al acomodo de nuestros gustos personales o afinidades, ¿no? O sea, en efecto, él, a pesar de ser una persona homosexual y que seguramente ha hecho cosas por la comunidad LGBT, ¿no? O sea, eso nadie lo pone en discusión, pero sí está usando ese privilegio como hombre blanco, es un hombre inglés, aunque sea homosexual, estamos viendo ese privilegio que tiene de alquilar el vientre de una mujer precarizada, porque, insisto, son las mujeres precarizadas quienes lo hacen. O sea, ¿y por qué son las mujeres precarizadas? Porque, bueno, pues las mujeres que han tenido hijas o hijos saben lo que implica el desgaste en el cuerpo de las mujeres, el gestar la vida. Lo sabemos perfectamente. Entonces, muchas mujeres, incluso de una posición económica privilegiada, pues prefieren pagar para no pasar por ese proceso, ¿no? ¿Y quiénes lo hacen? Pues las mujeres que tienen necesidad económica. Entonces, sobre eso iba mi crítica, ¿no? Y sobre que nos lo están vendiendo a partir de un acto discursivo, ¿no? Como el hombre ideal, pero obviando esto. Entonces, te fijas, es un poco parecido a esto que comentábamos de los cubrebocas, ¿no? O sea, es muy llamativo este acto, pero el problema es esta fantasía también con la que las mujeres se nos va socializando desde niñas, y es esta fantasía de encontrar este hombre bondadoso, y no es que no haya hombres bondadosos, los hay, pero el problema es que nosotras hacemos una lectura de ellos o de estos actos aparentemente bondadosos desde esta idealización, ¿sí? Entonces, idealizamos al hombre que no viola, idealizamos al hombre que teje, idealizamos al hombre que saca la basura, ¿no? Idealizamos al hombre que es gentil, cuando en realidad un hombre que saca la basura, un hombre que teje, etcétera, es un hombre pues común y corriente, tendría que ser así. Un hombre que no viola no nos está haciendo ningún favor, así como el hombre que es amable, pues tampoco, ¿sí? O el hombre que no acosa. Eso es parte de la convivencia mínima que deberíamos tener las personas en una sociedad que se precie de ser democrática y basada en los derechos humanos, ¿no?